Cuando Adolf Hitler salió de la prisión de Landsberg en diciembre de 1924, Alemania era una nación humillada, económicamente asfixiada y moralmente quebrada. La República de Weimar apenas sostenía su legitimidad entre levantamientos comunistas, crisis inflacionarias y un resentimiento nacional que ardía en silencio. Millones de alemanes sobrevivían entre la pobreza y la incertidumbre, convencidos de que el Tratado de Versalles había convertido al país en un paria internacional. Allí, en ese caos, no emergió simplemente un político, sino una figura que muchos comenzarían a percibir como un redentor. Hitler no se presentó ante los alemanes como un hombre común, sino como el portador de un destino histórico. Las masas no lo observaron con distancia, sino con fervor, casi con devoción religiosa. Su palabra se transformó en promesa, su imagen en símbolo, su voz en certeza. El Partido Nacional Socialista, que había sido un movimiento marginal, se convirtió en una maquinaria imparable de propaganda, movilización y fe colectiva. A diferencia de otros partidos, no apelaba a la razón económica, sino a la emoción reprimida del pueblo. Hitler prometía no solo empleo o estabilidad, sino la restauración de la dignidad alemana. Para un pueblo humillado, golpeado por el desempleo masivo y el colapso del marco, escuchar que Alemania sería nuevamente grande no era una propuesta política, era una salvación espiritual. Las concentraciones del partido nazi no se organizaban como actos electorales, sino como ceremonias. Banderas rojas ondeaban como si fueran estandartes sagrados, antorchas iluminaban la noche y los discursos se entonaban como sermones. En Nuremberg, la aparición de Hitler ante las masas generaba un efecto colectivo. Hombres y mujeres lloraban, levantaban los brazos, juraban lealtad eterna a una figura que ya no percibían como un líder temporal, sino como un enviado histórico. Las derrotas del pasado se transformaron, mediante la retórica del Führer, en una injusticia cósmica que debía ser reparada. La caída del Imperio alemán, la pérdida de territorios, el pago de reparaciones de guerra, las sanciones internacionales, fueron integradas en un relato épico donde Alemania no era culpable, sino víctima. Hitler ofrecía una narrativa en la que el pueblo alemán no era responsable de sus desgracias, sino víctima de conspiraciones externas y traiciones internas. En esa narrativa, cada alemán se veía a sí mismo como parte de una comunidad ultrajada que debía levantarse y luchar por su redención. La política se convirtió en mito. A través de la radio, el cine y los periódicos controlados, la figura de Hitler se multiplicó hasta estar presente en cada hogar. No era solo un líder visible, era una presencia constante, un rostro que colgaba en las oficinas públicas, en las escuelas, en las fábricas y en los salones familiares. Su imagen presidía las ceremonias escolares y los niños aprendían a pronunciar su nombre con reverencia. Para muchos alemanes, especialmente para los jóvenes que crecieron bajo el régimen, Hitler no era un gobernante elegido, sino el símbolo viviente de la nación. Las multitudes no lo seguían por obligación, sino por convicción. La Gran Depresión de 1929 actuó como catalizador. Mientras millones quedaban desempleados y los bancos cerraban, Hitler recorría el país prometiendo orden. Mientras otros ofrecían programas económicos, él ofrecía destino. Cuando fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933, no lo hizo como un político más que ascendía al poder, sino como el conductor de un pueblo en busca de su identidad perdida. Las antorchas iluminando la puerta de Brandeburgo esa noche no celebraban un cambio de gabinete, sino el inicio de una era que muchos alemanes creyeron providencial. Bajo la apariencia de legalidad, comenzó la transformación del Estado. El incendio del Reichstag, atribuido a conspiradores comunistas, proporcionó la excusa perfecta para suspender libertades constitucionales y otorgar a Hitler poderes extraordinarios. La población, lejos de resistirse, aplaudió estas medidas. No las vieron como una pérdida de libertades, sino como una purga necesaria para eliminar a los enemigos de la nación. La promesa de unidad y pureza racial comenzó a penetrar en la mente colectiva, no como una imposición, sino como una aspiración moral. Millones de alemanes, convencidos de estar siendo parte de un renacimiento histórico, entregaron voluntariamente su libertad a cambio de pertenecer a algo que creían eterno. La propaganda nazi no se limitó a manipular la información. Construyó una visión del mundo. Cada película, cada cartel, cada discurso definía al alemán como parte de un cuerpo nacional místico.
El Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, prometía superar divisiones de clase, religión o región en un solo organismo racial. No era solo una ideología política, sino un sentimiento de pertenencia colectiva. El trabajador, el campesino, el profesor, el sacerdote, el militar, todos compartían la visión de que su vida estaba subordinada a un destino superior, la grandeza del Reich. En esta nueva realidad, Hitler no era un administrador del Estado, sino el guía espiritual de un pueblo en marcha. Su palabra tenía peso de ley. Su voluntad era interpretada como la expresión de la esencia alemana. Los alemanes no obedecían órdenes. Obedecían a su conciencia nacional encarnada en un solo hombre. Millones comenzaron a creer que desobedecer al Führer era traicionar a la patria y que servirle era servir a Alemania misma. La transformación ideológica fue total. No se trataba solo de controlar los medios, sino de moldear la mente. El régimen entendió que la verdadera dominación no se logra con bayonetas ni cárceles, sino con convicción interna. Así, mientras las SA desfilaban por las calles y la Gestapo vigilaba en las sombras, millones de ciudadanos se sentían orgullosos de pertenecer a algo que trascendía su propia existencia. Cada sacrificio se veía justificado, cada ley antijudía se percibía necesaria, cada expansión territorial se celebraba como un derecho histórico. A mediados de los años 30, cuando Alemania comenzó a recuperar su economía, reducir el desempleo y desafiar abiertamente las restricciones del Tratado de Versalles, el fervor se convirtió en euforia nacional. La remilitarización de Renania en 1936 fue vista por los alemanes no simplemente como un acto estratégico, sino como un acto de justicia. Las masas escuchaban la voz de Hitler retransmitida en altavoces públicos y muchos lloraban de alegría, convencidos de que estaban siendo testigos del renacimiento de su nación. Los plebiscitos que legitimaban las decisiones del Führer no eran farsas para los votantes, eran actos de fe. El nacionalsocialismo se convirtió en la religión del siglo XX para millones de alemanes. Hitler no prometía solo prosperidad, sino trascendencia histórica. No ofrecía políticas, sino destino. No pedía votos, pedía lealtad absoluta. Para muchos alemanes, la llegada de Hitler al poder no fue un golpe de Estado ni un accidente político, sino el cumplimiento de algo largamente esperado. Y en ese momento, en ese instante en que las luces del estadio de Nuremberg se encendían y el Führer aparecía ante las masas, millones de ciudadanos alemanes creyeron sinceramente que su historia había comenzado de nuevo. La maquinaria de propaganda del Tercer Reich. Cuando Joseph Goebbels asumió el Ministerio de Propaganda y Educación Popular en 1933, Alemania dejó de ser una nación informada para convertirse en una nación moldeada. No se trataba simplemente de controlar los medios de comunicación, sino de transformar la percepción de la realidad. Goebbels no veía la propaganda como una herramienta política más, sino como un arma total destinada a penetrar en cada rincón de la vida alemana. Para él, el cine, la radio, los periódicos, los libros infantiles e incluso las conversaciones cotidianas debían actuar como extensiones de una misma voz, la del Führer. En menos de un año, la pluralidad informativa fue eliminada. Las editoriales independientes desaparecieron, los periódicos fueron comprados o clausurados, y los periodistas debieron jurar lealtad al régimen. La verdad dejó de ser un hecho para convertirse en un diseño. La radio fue un instrumento central. Goebbels entendió que no bastaba con transmitir discursos. Había que llevar la voz de Hitler a cada hogar. Para ello impulsó la producción masiva del Volksempfänger, un aparato de radio de bajo costo subvencionado por el Estado. Millones de familias accedieron a uno, convirtiéndolo en un objeto común en la sala de estar alemana. Las radios no podían sintonizar estaciones extranjeras con facilidad. Estaban diseñadas para escuchar principalmente las transmisiones oficiales. Cuando Hitler hablaba, las calles se paralizaban, las fábricas detenían sus máquinas, las escuelas interrumpían las clases. Los transeúntes se agrupan en torno a los altavoces públicos. En ese instante no existían individuos aislados. Todos eran una sola audiencia bajo una sola voz. El cine fue la herramienta emocional más poderosa. Goebbels controló los estudios UFA y transformó la producción cinematográfica en un aparato de ingeniería psicológica.
Películas como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl no eran simples documentales, sino espectáculos cuidadosamente diseñados para glorificar la figura de Hitler como el centro del universo alemán. Las tomas aéreas, los desfiles milimétricamente coreografiados, cientos de banderas ondeando, miles de brazos alzados al unísono, todo apuntaba a construir un sentimiento colectivo de pertenencia mística. El espectador no era invitado a reflexionar, sino a absorber. Cada escena estaba cargada de símbolos que evocaban poder, orden, destino histórico. El Führer no era presentado como un político, sino como la encarnación del alma alemana. La prensa escrita fue purgada desde el inicio. Los periódicos judíos fueron clausurados. Los editores no afiliados al partido fueron detenidos o forzados a renunciar. Las noticias internacionales fueron filtradas por el Estado, no con la intención de informar, sino de construir enemigos y héroes. Cuando Alemania remilitarizó Renania, los periódicos no titularon sobre un acto ilegal según los tratados internacionales, sino sobre la valentía alemana al recuperar su honor. Cada palabra estaba cargada de intención. Goebbels no buscaba convencer apelando a la razón, sino a la emoción. Sabía que el lector no debía analizar, sino sentir orgullo, indignación, esperanza o miedo. La objetividad fue reemplazada por la narrativa épica de la redención nacional. El sistema educativo fue reorganizado para que la propaganda no se limitara al presente, sino que moldeara el futuro. Los maestros fueron obligados a unirse a la Liga Nacional Socialista de Profesores. Los libros de texto fueron reescritos para glorificar el pasado germánico, demonizar al enemigo y presentar a Hitler como el cumplimiento del destino alemán. Los niños aprendían historia no como una secuencia de eventos, sino como una preparación espiritual para la lucha. La biología se convertía en pseudociencia racial. La geografía se transformaba en propaganda expansionista. En las aulas no se enseñaba a pensar, sino a obedecer. Desde temprana edad, el niño alemán era educado para pertenecer antes que para existir. La propaganda no se limitó a los medios tradicionales, penetró en la vida cotidiana. En los trenes, carteles anunciaban: «Él es culpable, el judío». En los cines, antes de cada película, se proyectaban noticieros que mostraban a Hitler saludando multitudes mientras se omitían los campos de concentración. En las tiendas, los escaparates exhibían eslóganes antisemitas. En las celebraciones religiosas, pastores alineados con el régimen predicaban que Hitler había sido enviado por la providencia. Los rituales políticos fueron transformados en festividades nacionales. El cumpleaños de Hitler se celebraba como el día del renacimiento alemán. Las ceremonias de iniciación en la juventud hitleriana reproducían liturgias paganas y cristianas, fusionando lo sagrado y lo político en un solo acto de fe. A través del cine y la radio, Goebbels no solo exaltaba al Führer, sino que creaba el enemigo absoluto. Las proyecciones de El judío eterno retrataban a los judíos como parásitos, como una amenaza biológica. Las palabras usura, degeneración y conspiración se repetían constantemente hasta incrustarse en la mente de la población. No se trataba de una opinión, era una verdad revelada. El enemigo dejaba de ser un individuo para convertirse en una entidad abstracta, omnipresente, responsable de todos los males. De esta manera, cualquier acción del régimen contra ese enemigo se percibía como justa. Las grandes concentraciones públicas fueron diseñadas para provocar una experiencia sensorial total. No solo se escuchaba a Hitler, se lo vivía. Las antorchas ardían como si fueran símbolos eternos. Los estandartes rojos con la esvástica colgaban sobre edificios colosales. La arquitectura monumental diseñada por Albert Speer servía como escenario simbólico del renacimiento alemán. Cada piedra, cada columna, cada luz estaba pensada para transmitir la sensación de que Alemania no era un país, sino una misión. La masa, reunida en perfecta sincronía, se fundía en una sola voluntad. Cuando Hitler aparecía, el silencio se hacía absoluto antes de estallar en un rugido unánime. En ese instante, el individuo dejaba de existir, solo quedaba el pueblo y su Führer. La propaganda también penetró en el ámbito privado. Las cartas de los soldados eran revisadas para asegurar que no hubiera descontento. Las emisoras transmitían historias de madres orgullosas que enviaban a sus hijos al frente como si ofrecieran un sacrificio sagrado. Las radios reproducían canciones patrióticas que exaltaban la muerte heroica.
Goebbels comprendía que el control total requería no solo dirigir lo que los alemanes escuchaban, sino lo que pensaban en la intimidad de sus hogares. Incluso los chistes contra el régimen podían ser castigados como traición. La propaganda no se basaba únicamente en repetir mensajes favorables, sino en silenciar cualquier duda. A medida que avanzaban los años 30, la maquinaria propagandística logró su objetivo, no solo convencer, sino sustituir la realidad. Cuando Hitler anunciaba la anexión de Austria en 1938, millones de alemanes lo celebraron como si hubieran recuperado una parte de su propio cuerpo. Las calles se inundaron de flores, los balcones se cubrieron de banderas, y la radio transmitió el evento como si fuera la coronación de un emperador. El pueblo no veía invasiones, sino unificación, no veía agresiones, sino justicia histórica. La propaganda había conseguido que la voluntad de Hitler fuera percibida como voluntad propia. En ese punto, Goebbels había logrado lo que ningún ministro de información en la historia moderna había conseguido: transformar un país entero en un escenario ideológico, donde cada palabra, cada imagen y cada silencio respondían a un propósito único. No se trataba de ocultar la verdad, sino de reemplazarla completamente. Para millones de alemanes, la propaganda no era percibida como manipulación, sino como revelación. Hitler no hablaba para convencer, sino para confirmar aquello que el pueblo ya sentía: que eran especiales, elegidos y que su destino estaba escrito en la historia del mundo. La fe en el Führer. Para millones de alemanes, Adolf Hitler no fue simplemente un político, ni siquiera un líder nacional, fue la encarnación de un destino colectivo. No se le admiraba como a un hombre de gobierno, sino como a una figura providencial. Para comprender cómo un pueblo culto, con filósofos, compositores y científicos de renombre mundial, colocó su voluntad en manos de un solo individuo, es necesario entender que el fenómeno del Führer no se construyó únicamente con discursos, sino con una profunda necesidad emocional de pertenecer a algo superior. Alemania, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, se percibía como una nación herida, traicionada y humillada. Hitler apareció no como un gobernante que ofrecía soluciones temporales, sino como un mesías que prometía redención histórica. Desde sus primeros discursos, Hitler no hablaba de sí mismo como un individuo, sino como la voz del pueblo alemán. Repetía constantemente que él no tenía ambiciones personales, que su vida carecía de valor si no era en servicio de la nación. Esa renuncia aparente a lo personal le otorgaba una aureola de sacrificio. La gente no veía ambición, veía entrega. Para muchos, Hitler no era un dirigente que pedía obediencia, era un instrumento del destino que exigía lealtad. Así nació el concepto del Führerprinzip, el principio de liderazgo absoluto, donde el líder personificaba la voluntad del pueblo y por lo tanto era infalible. En ese marco, cuestionar a Hitler no era emitir una crítica política, sino traicionar la esencia misma de Alemania. La propaganda construyó cuidadosamente su imagen como un hombre sencillo, austero, dedicado exclusivamente al bienestar del pueblo. Los periódicos informaban que no tenía vicios, no fumaba, no bebía alcohol y llevaba una vida disciplinada. Se enfatizaba su condición de vegetariano por razones morales, como si su pureza personal reflejara la pureza del destino que guiaba. Nunca se mostraba a Hitler como parte de las élites tradicionales, sino como un hombre del pueblo surgido de la adversidad. Este relato conectaba profundamente con la clase trabajadora y con los campesinos, sectores que comenzaban a sentir que él representaba sus sueños. Cuando viajaba en automóvil descubierto y saludaba a las multitudes, no se veía un gobernante protegido, se veía a alguien que confiaba en su propio pueblo. Hitler daba a los alemanes una identidad emocional, la de ser elegidos para una misión histórica. Sus discursos no apelaban al razonamiento, sino al orgullo. A cada problema nacional, él ofrecía una promesa de grandeza. A cada afrenta extranjera, respondía con desafío. Su retórica transformaba el resentimiento en fuerza espiritual. No hablaba de los alemanes como víctimas, sino como portadores de un destino. Esto generó un fenómeno psicológico. Cada éxito del régimen era interpretado no como resultado de decisiones políticas, sino como prueba tangible de que Hitler había sido enviado por la providencia. Los grandes actos del partido eran rituales cuidadosamente orquestados para intensificar esa fe. En Nuremberg,
Hitler descendía monumentalmente por escalinatas flanqueadas por estandartes y antorchas, mientras la multitud lo observaba en silencio reverencial antes de estallar en un clamor unánime. Aquellos eventos no estaban diseñados para informar, sino para provocar una experiencia emocional colectiva. Muchos asistentes describían haber llorado al verlo, convencidos de estar presenciando el renacimiento de su nación. Las imágenes de miles de brazos alzados simultáneamente no reflejaban opresión, sino devoción. La masa no sentía que obedecía a Hitler, sino que se fundía con él. La consolidación de este vínculo se reforzó con gestos simbólicos cotidianos. Fotografiaban a Hitler acariciando niños, visitando fábricas, saludando a soldados heridos. La propaganda lo retrataba como un padre protector, como un guía moral. En los hogares alemanes, su retrato se colocaba en lugares de honor, a veces junto a símbolos religiosos. Muchos alemanes rezaban por él. Los sermones de pastores protestantes y sacerdotes católicos alineados con el régimen proclamaban que Hitler había sido enviado por Dios para restaurar la grandeza alemana. Se hablaba de milagros políticos y de resurrección nacional. En ese contexto espiritualizado, la política dejó de ser un ejercicio racional y se convirtió en un acto de fe. Incluso la arquitectura del régimen contribuía a este fenómeno. Los edificios diseñados por Albert Speer estaban concebidos para transmitir poder eterno. La escala monumental, las columnas gigantescas, los espacios abiertos para multitudes no eran meros caprichos estéticos. Estaban diseñados para hacer sentir a cada individuo como parte de algo inmenso. Cuando Hitler recorría esos espacios, su figura se engrandecía simbólicamente. No caminaba entre estructuras humanas, sino entre templos del nuevo orden. Cada piedra hablaba de permanencia, de trascendencia. Su sola presencia en esos escenarios evocaba la idea de que él era el arquitecto de una nueva civilización. Las encuestas y testimonios de la época reflejan un fenómeno extraordinario. Millones de alemanes afirmaban sentir que Hitler los comprendía personalmente. No importaba que nunca lo hubieran visto en persona. Su voz, transmitida por la radio, entraba en sus hogares. Su imagen, proyectada en los cines, se hacía familiar. Cuando hablaba, parecía dirigirse directamente a cada ciudadano. Decía ustedes y nosotros, como si compartiera sus dolores y aspiraciones. Ese efecto psicológico, multiplicado por la propaganda, generó un vínculo emocional directo con el Führer, un vínculo que reemplazó la confianza en el Estado por la fe en una sola persona. El juramento militar fue uno de los mecanismos más contundentes de este culto. A partir de 1934, los soldados alemanes no juraron lealtad a la Constitución ni a la patria, sino directamente a Adolf Hitler. Era un juramento personal, pronunciado de rodillas, con la mano sobre la bandera. No se trataba de obedecer órdenes militares, sino de servir al Führer con la vida. Esta transformación legal convirtió la fe en Hitler en un deber moral. Millones de soldados creyeron sinceramente que morir por él era morir por Alemania. El culto a su figura penetró incluso en la vida privada. Canciones populares mencionaban su nombre como si fuera un símbolo de esperanza. Las madres enseñaban a sus hijos a pronunciar Führer antes que muchas otras palabras. En las escuelas, los niños no se levantaban para saludar al maestro, sino para jurar fidelidad a Hitler. En las celebraciones del partido, el silencio antes de su aparición se percibía como un momento sagrado. El tiempo cotidiano se dividía entre antes y después de su llegada al poder. Hitler comprendía este fenómeno mejor que nadie. En sus discursos hablaba de su llamado, de su misión. Jamás decía que había decidido gobernar, decía que el destino lo había elegido. De esa forma, no presentaba sus actos como decisiones humanas, sino como inevitabilidades históricas, un destino manifiesto que estaba prefijado por la épica del progreso humano. Los alemanes, al aceptarlo, no se sentían seguidores de un hombre, sino participantes de una era histórica irrepetible. Estaban convencidos de que el mundo había entrado en un nuevo tiempo y que Hitler era su eje. Cuando comenzó la guerra, esta fe alcanzó su máxima intensidad. Las victorias rápidas sobre Polonia, Francia, Bélgica, Noruega y los Países Bajos fueron celebradas no solo como triunfos militares, sino como confirmaciones espirituales. Las multitudes salían a las calles no a festejar al ejército, sino al Führer.
Cuando Hitler aparecía en los balcones, la gente lloraba de emoción. Creían que estaban presenciando el cumplimiento del destino alemán que durante siglos había sido negado. La ilusión de unidad y pureza, el concepto de Volksgemeinschaft. Para el régimen nacionalsocialista, Alemania no era solamente una nación, era un cuerpo vivo, orgánico, compuesto por millones de células humanas unidas por la misma sangre y el mismo destino. Esta idea fue sintetizada en un término que trascendió lo político para convertirse en una identidad emocional, Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo. No se trataba de un concepto administrativo, sino de una revelación espiritual que prometía trascender las divisiones de clase, religión o región en una única comunidad racial. En ese ideal, cada alemán era parte de un todo superior, una misión histórica. La propaganda no solamente difundió este concepto, lo convirtió en un sentimiento cotidiano que penetró en fábricas, escuelas, hogares y campos de cultivo. En los periódicos se publicaban relatos que buscaban conmover al pueblo, como el siguiente. En una aldea agrícola de Baviera, un campesino de nombre ficticio, Franz Müller, asistía a las reuniones locales del partido no por obligación, sino por convicción. Antes del régimen se sentía abandonado por la República de Weimar, víctima de impuestos injustos y un mercado inestable. Ahora el Estado le entregaba subsidios, le compraba sus cosechas y le decía que era el corazón de Alemania. Cuando levantaba la vista y veía los estandartes rojos ondeando frente al ayuntamiento, no veía símbolos políticos. Veía la prueba de que él, un hombre común, formaba parte de una comunidad elegida. La Volksgemeinschaft convertía la vida rural en un acto patriótico. Y la propaganda realmente surtía efecto en toda la nación, especialmente en los más ajustados por la economía y desencantados con el pasado. En las ciudades industriales, el obrero de fábrica se sentía igualmente transformado. Durante décadas, la lucha de clases había dividido a Alemania entre socialistas, conservadores, liberales y comunistas. El régimen prometió eliminar esas barreras. A los trabajadores se les ofrecieron programas sociales, vacaciones pagadas, actividades deportivas y acceso a conciertos y teatros a través de la organización Fuerza por la Alegría. De pronto, el obrero que antes veía al Estado como una entidad lejana, ahora lo percibía como un compañero. No luchaba por mejorar su salario, luchaba por fortalecer la comunidad. Al recibir un automóvil Volkswagen subvencionado o participar en un crucero por el Báltico, no sentía solamente bienestar material, sentía dignidad nacional. La ilusión de unidad también se vivió en los hogares. Las amas de casa alemanas recibían medallas por tener muchos hijos, como si cada nacimiento fuera un acto sagrado en favor del pueblo. El Mutterkreuz, la cruz de la madre alemana, se entregaba con ceremonias solemnes donde se proclamaba que dar vida a niños arios era un servicio trascendental. En pueblos y ciudades las madres marchaban con sus galardones, orgullosas de ser reconocidas no como individuos, sino como pilares de la nación. El hogar ya no era un espacio privado, era un santuario del futuro del Reich. En las escuelas, los maestros instruían a los niños no como estudiantes, sino como futuros guardianes de la comunidad. La historia enseñaba que los antiguos germanos eran un pueblo guerrero destinado a gobernar. La biología se transformaba en doctrina racial. El niño escuchaba que su sangre lo vinculaba a un linaje que debía conservarse puro. Las matemáticas incluían problemas donde se calculaba el costo de mantener a personas no productivas, insinuando que la comunidad debía liberarse de elementos débiles. En el aula no se construían ciudadanos, sino células de un organismo colectivo. Para la juventud, la Volksgemeinschaft fue una experiencia de fervor emocional. En la juventud hitleriana, un muchacho cualquiera aprendía que la camaradería no era amistad, sino hermandad racial. Durante los campamentos de verano, rodeado de fogatas y banderas, juraba servir al pueblo con su cuerpo y su alma. Cuando cantaba canciones del Reich al amanecer con el brazo alzado, sentía que su vida individual se disolvía en la fuerza de millones. Era parte de algo eterno. La juventud dejó de imaginar su futuro como una trayectoria personal. Su destino era el destino del pueblo. El concepto de unidad también transformó las relaciones sociales. Las tradiciones religiosas, las diferencias de dialectos regionales o las rivalidades históricas entre estados
quedaron subordinadas al ideal de la comunidad racial. Un protestante de Prusia y un católico de Baviera ya no se veían como miembros de identidades separadas, sino como hermanos bajo el mismo destino. El saludo Heil Hitler reemplazó los saludos tradicionales, no solo como gesto de lealtad, sino como símbolo de que la persona saludada formaba parte de la misma entidad espiritual. La Volksgemeinschaft prometía abolir el egoísmo individual. La propiedad privada seguía existiendo, pero estaba moralmente subordinada al bien del pueblo. Las decisiones personales, como el matrimonio o la profesión, eran vistas como contribuciones al destino colectivo. El régimen exaltaba la idea de sacrificio. Un empresario que renunciaba a ganancias en favor de la producción militar era celebrado como un héroe tanto como un soldado. Un agricultor que entregaba su cosecha al Estado no estaba pagando impuestos. Estaba alimentando la sangre del Reich. Este ideal de pureza no era simbólico. Tenía consecuencias legales y biológicas. La comunidad del pueblo se definía por la sangre, no por la ciudadanía. Los judíos, los discapacitados, los gitanos y otros grupos fueron excluidos sistemáticamente. No se los expulsaba del país de inmediato, sino primero de la comunidad emocional. Los carteles "no se permite el ingreso a judíos" no eran presentados como prohibiciones, sino como medidas de higiene nacional. En las mentes de muchos ciudadanos, la exclusión no era percibida como injusticia, sino como purificación. Se les hacía creer que la comunidad debía estar limpia para mantenerse fuerte. Uno de los aspectos más poderosos de la Volksgemeinschaft fue su capacidad para transformar el miedo en cohesión. Durante los años del régimen, la Gestapo vigilaba, pero muchos alemanes no percibían esa vigilancia como opresión, sino como protección del cuerpo nacional. El vecino denunciaba al vecino no por odio personal, sino por creer que estaba expulsando una infección del organismo. El control social era intenso, pero no se percibía como vigilancia estatal, sino como acto de fidelidad al pueblo. La ilusión de unidad también ofrecía beneficios materiales. Los alemanes experimentaron una mejora en la economía, vieron carreteras construidas, recuperaron empleos y observaron cómo su país recuperaba prestigio internacional. El relato del régimen vinculaba estos logros directamente a la fortaleza de la comunidad racial. «Somos fuertes porque somos uno», se repetía en discursos, canciones y ceremonias. Así, la prosperidad no se atribuía al trabajo individual o a medidas económicas, sino a la pureza del cuerpo nacional. Pero la Volksgemeinschaft no era solo un ideal político, era un sentimiento vivido. Cuando en 1936 los Juegos Olímpicos se inauguraron en Berlín, las calles se llenaron de banderas. Los ciudadanos no se sentían espectadores de un evento deportivo, sino testigos del retorno de Alemania al escenario mundial. Cada atleta ganador no era visto como individuo, sino como símbolo de la raza. El pueblo se veía a sí mismo reflejado en cada victoria. La emoción colectiva no era euforia nacionalista, era un trance identitario. En los últimos años de la década de 1930, millones de alemanes estaban convencidos de que vivían en una comunidad perfecta. No veían divisiones sociales, no sentían conflictos internos. Creían haberse liberado del caos democrático y de la lucha de clases. La pobreza disminuía, las carreteras se expandían, los discursos hablaban de gloria. La realidad se moldeaba para confirmar el mito. El pueblo alemán ya no era un conjunto de ciudadanos, era un solo cuerpo, una sola voluntad, una sola sangre, marchando hacia un destino del que nadie quería sentirse excluido. La visión del enemigo. Para que millones de alemanes se convirtieran no solo en testigos, sino en participantes pasivos o incluso activos del proyecto más destructivo del siglo XX, fue necesario moldear su percepción del enemigo hasta despojarlo de humanidad. El régimen nazi no se limitó a señalar adversarios políticos. Construyó una cosmovisión en la que el enemigo era un ser antinatural, una fuerza oscura, un peligro existencial que amenazaba la supervivencia del pueblo alemán. Goebbels comprendió que si lograba transformar la lucha ideológica en una batalla moral absoluta, el pueblo no se limitaría a aceptar la violencia, sino que la consideraría necesaria para proteger su propia existencia. Desde el primer momento, el régimen estableció una jerarquía del enemigo.
En la cúspide se encontraban los judíos, retratados no como individuos, sino como una raza parásita que operaba en las sombras para corromper a las naciones. Esta representación no surgió de la nada, se alimentó de prejuicios antiguos, reforzados por caricaturas, panfletos, libros escolares y películas que describían a los judíos como físicamente deformes, moralmente degenerados y biológicamente peligrosos. En los diarios de la época, un comerciante de Hamburgo anotaba que sus vecinos comenzaron a hablar de los judíos no como personas con nombres, sino como ellos, una entidad abstracta de la que debía protegerse. El lenguaje cambió antes que la política. Se dejó de hablar de ciudadanos judíos para hablar de la amenaza judía. En las escuelas los maestros utilizaban mapas para mostrar cómo, según la propaganda, los judíos controlaban el mundo financiero. Niños de 10 años aprendían que Alemania había sido traicionada internamente durante la Primera Guerra Mundial por elementos judíos y marxistas que supuestamente habían saboteado el frente desde dentro. Las lecciones de biología incluían ejercicios donde se comparaba la supuesta pureza aria con la degeneración judía. El niño alemán no recibía información sino un marco moral. El judío no era simplemente diferente, era peligroso. Este mismo mecanismo se aplicó a otros grupos. Los comunistas fueron presentados como agentes del caos mundial, cuyo objetivo era destruir la civilización occidental. Los británicos eran retratados como hipócritas que hablaban de libertad mientras explotaban colonias enteras. Los soviéticos eran mostrados como hordas bárbaras, inhumanas, listos para invadir Europa. Sin embargo, todos estos enemigos eran presentados como instrumentos de un plan mayor orquestado por la conspiración judía internacional. Así, la propaganda establecía una narrativa simple y totalizadora. Alemania no luchaba por territorio o poder, sino por su propia supervivencia moral y biológica. En los cines, películas como El judío eterno mostraban escenas de mercados abarrotados donde actores judíos eran representados como sucios y codiciosos, mientras imágenes de ratas corriendo entre la basura se superponían para crear una asociación subconsciente. En noticieros semanales, el rostro del judío era el rostro del peligro. Las familias que asistían a estas funciones no veían ficción, veían la verdad oficial. Cuando salían del cine y volvían a sus hogares, ya no se cruzaban con un vecino judío, sino con la encarnación del enemigo. En las radios, Goebbels pronunciaba discursos en los que presentaba cada acontecimiento internacional como una agresión hacia Alemania. Si un país criticaba al régimen nazi, los locutores explicaban que era porque Alemania estaba desenmascarando el poder oculto de los judíos en el extranjero. La opinión pública internacional no era vista como política, sino como conspiración. Cada crítica se interpretaba como confirmación de que el enemigo temía el resurgimiento de Alemania. En las panaderías, en los mercados, en los vagones de los tranvías, las conversaciones cotidianas comenzaron a llenarse de frases que no nacían de la experiencia personal, sino del discurso oficial. Durante los pogromos de 1938, conocidos como la Noche de los Cristales Rotos, muchos ciudadanos no participaron de la violencia, pero tampoco intervinieron. Las ventanas rotas, las sinagogas quemadas y los negocios saqueados no generaron compasión, sino una extraña sensación de justicia restaurada. Las multitudes observaban en silencio, convencidas de que se estaba purificando a la comunidad de una amenaza latente. El enemigo no era solo el judío visible, era también el infiltrado, el saboteador, el que fingía ser alemán mientras destruía desde dentro. Esta idea generó una atmósfera de permanente vigilancia social. En un pequeño pueblo de Renania, una maestra denunció a uno de sus colegas por hacer comentarios irónicos sobre Hitler. No actuó por odio personal, sino por convicción. Creía estar defendiendo a la comunidad del peligro de la duda. El enemigo ya no era alguien en el frente, sino alguien en el aula, en el negocio de la esquina, en el banco del parque. Esa paranoia colectiva cohesionaba al pueblo mediante el miedo compartido. Durante la guerra, esta visión del enemigo alcanzó una dimensión apocalíptica. Los soviéticos fueron representados como seres subhumanos capaces de cometer atrocidades indescriptibles. Los medios informaban con dramatismo sobre supuestos crímenes cometidos por soldados del Ejército Rojo para generar terror psicológico. En el diario de un soldado alemán del Frente Oriental se lee: «No los veo como hombres,
Si no los detenemos, matarán a nuestras mujeres y niños. No lucho por Hitler, lucho para que Alemania no desaparezca. Esta frase resume el éxito del régimen. El enemigo no se enfrentaba por ideología, sino por supervivencia. En el frente interno, la propaganda explicaba cada derrota como resultado de una traición o una conspiración. Cuando las bombas aliadas devastaron ciudades como Hamburgo y Dresde, muchos alemanes no culparon a la estrategia militar del Reich, sino a la supuesta maldad del enemigo. Las ruinas no generaron rechazo de la guerra, sino reafirmación de que la lucha era contra fuerzas oscuras empeñadas en destruir Alemania. Las madres que perdían a sus hijos en los bombardeos no maldecían al régimen, juraban que los sacrificios serían vengados. El régimen reforzó esta mentalidad con leyes y políticas concretas. La legislación racial de Nuremberg no se presentó como opresión, sino como defensa del pueblo. Las deportaciones masivas se ocultaron tras eufemismos como reasentamiento al este. En muchas localidades, cuando los judíos desaparecían, los ciudadanos asumían que habían sido enviados a trabajar para el esfuerzo de guerra. No necesitaban pruebas, les bastaba la certeza moral, inculcada durante años, de que el enemigo debía ser neutralizado. La visión del enemigo se convirtió en el eje psicológico del régimen. Ya no importaba si un alemán estaba totalmente convencido del nazismo, bastaba con que estuviera convencido del peligro. El miedo unificaba a la nación tanto como el orgullo, y mientras el enemigo existiera, la comunidad se consideraba moralmente obligada a luchar. Cada cartel, cada discurso, cada película reforzaba la misma idea. Alemania no estaba conquistando, estaba defendiendo. No exterminaba, se protegía, no actuaba por odio, actuaba por deber. La vida cotidiana bajo el Tercer Reich. Para la mayoría de los ciudadanos alemanes, la vida bajo el Tercer Reich no se percibía como una dictadura, sino como un renacimiento nacional. El régimen ofrecía empleo, estabilidad y un sentido de pertenencia que había desaparecido tras la Primera Guerra Mundial y los años caóticos de la República de Weimar. A medida que las banderas con la esvástica colgaban de cada edificio, los desfiles ocupaban las calles y las radios transmitían discursos exaltando los logros del Führer. Millones de alemanes comenzaron a experimentar una realidad dual, una vida cotidiana de orden y prosperidad aparente, y al mismo tiempo una sombra constante de vigilancia, silencio y miedo a lo invisible. Tomando como ejemplo un testimonio real, un trabajador metalúrgico llamado Ernst salía de su casa en la ciudad de Leipzig cada mañana, orgulloso de vestir el uniforme del Frente Alemán del Trabajo. Antes del régimen nazi, había estado desempleado, con su familia al borde de la miseria. Ahora no solo tenía trabajo estable, sino que participaba en actividades sociales organizadas por el Estado. Recibía entradas para el teatro, tickets para excursiones y la posibilidad de adquirir un automóvil Volkswagen en cuotas mínimas. Sentía que el Estado se preocupaba por él. Cada vez que pasaba frente a un póster del Führer, levantaba la vista con genuino reconocimiento. Para Ernst, la dictadura no se veía como opresión, sino como prosperidad compartida. Y este no era un caso único, y la opinión se repetía en todas las salas de estar alemanas. En los hogares, la radio era el centro de la vida familiar. Cada noche, las voces del Ministerio de Propaganda informaban de los avances del país, de nuevas fábricas inauguradas, de cosechas récord. Las madres, como Helga, escuchaban mientras preparaban la cena. Helga no militaba políticamente, pero estaba agradecida porque sus hijos tenían uniformes, leche subsidiada y educación gratuita. Sabía que estaba prohibido escuchar emisoras extranjeras, pero no necesitaba hacerlo. Sentía que su deber era proteger el bienestar de su familia, permaneciendo leal al Führer. Los niños crecían inmersos en el ideal nacional socialista sin conocer otra realidad. Desde los 6 años eran parte de la juventud hitleriana o de la Liga de Muchachas Alemanas. En las escuelas, las materias tradicionales estaban impregnadas de ideología. En clases de geografía, aprendían que Alemania necesitaba expandirse para alimentar a su pueblo. En biología, memorizaban gráficos que mostraban la supuesta superioridad de la raza aria. En educación física, corrían por los campos cantando canciones del Reich. El niño alemán no sentía que estaba siendo adoctrinado, sentía que estaba descubriendo su lugar en el mundo. Las celebraciones públicas reforzaban la sensación de unidad.
El 1 de mayo, Día del Trabajo, se transformó en una festividad nacional. Las ciudades se llenaban de banderas, bandas y discursos en los que se exaltaba la armonía entre obreros y empresarios. Las antiguas tensiones de clase desaparecían bajo la promesa de la Volksgemeinschaft. En las calles, desfiles con antorchas iluminaban la noche mientras la multitud cantaba himnos nacionalistas. Participar no era obligatorio en todos los casos, pero la no participación equivalía a delatarse como disidente. Sin embargo, la apariencia de armonía estaba atravesada por el miedo. La Gestapo no aparecía frecuentemente en escena. Su poder radicaba en el rumor. El ciudadano no sabía quién era informante ni qué palabra podía ser considerada traición. Las conversaciones en los cafés bajaban de volumen cuando alguien se acercaba. Los chistes políticos desaparecieron de la vida pública. Un comentario imprudente podía significar interrogatorio, cárcel o desaparición. Aún así, la mayoría de los alemanes no sentían que vivían bajo constante amenaza, porque habían aprendido a autocensurarse. En los mercados, las interacciones parecían normales, pero estaban impregnadas de vigilancia. Una mujer podía ser denunciada por no saludar con Heil Hitler al entrar a una tienda. Un hombre podía ser arrestado por comprar en un negocio judío después de 1935. Nadie necesitaba ver policías. El propio pueblo se había convertido en guardián del orden. Las denuncias eran frecuentes, no por odio personal, sino por creencia ideológica. Se delataba al vecino no para perjudicarlo, sino para proteger a la comunidad. Mientras tanto, la vida cultural florecía, aunque estrictamente controlada. Los conciertos celebraban la música de Beethoven como expresión del espíritu alemán. Las obras de teatro retrataban héroes nórdicos destinados a la gloria. Las películas mostraban familias arias que vivían en armonía, mientras el enemigo, representado siempre en un extranjero o un personaje corrupto, intentaba destruir esa pureza. Las salas de cine estaban llenas, no solo por entretenimiento, sino por convicción espiritual. La cultura se había convertido en un vehículo de fe política. En el interior de los hogares, la estabilidad económica y la tranquilidad aparente reforzaban la idea de que el régimen era justo. Muchas familias sabían, o al menos intuían, que algo sucedía con los judíos, los opositores, los enfermos mentales, pero preferían no preguntar. Las cartas de soldados desde el frente oriental mencionaban evacuaciones y reasentamientos, términos ambiguos que nadie deseaba descifrar. Una frase recurrente en diarios personales era: mientras tengamos pan y trabajo, no debemos preocuparnos de esas cosas. La estabilidad doméstica actuaba como un velo que cubría la violencia estructural del régimen. Las mujeres alemanas experimentaban una revalorización social. El Estado las exaltaba como madres de la nación. Recibían medallas por tener hijos, estatus social por pertenecer a organizaciones de apoyo al partido y beneficios económicos si cumplían con el ideal materno. A cambio, renunciaban a carreras profesionales y a su autonomía. Sin embargo, muchas aceptaban ese rol con orgullo, convencidas de que estaban contribuyendo a la grandeza del Reich. La religión convivió con el nazismo de manera ambigua. Algunas iglesias se alinearon abiertamente con el régimen, afirmando que Hitler había sido enviado por Dios para restaurar el orden. En los sermones dominicales se hablaba del deber cristiano de obedecer al gobierno. Para los fieles, la vida no parecía estar dominada por el Estado, sino guiada por una voluntad superior. La política y la religión se fusionaron en un nuevo credo nacional. A finales de los años 30, con el inicio de la guerra, la vida cotidiana se transformó, pero no perdió su apariencia de normalidad. Las sirenas de bombardeo, los apagones obligatorios y los refugios antiaéreos se convirtieron en parte de la rutina. En muchas ciudades, las familias cenaban en sótanos mientras escuchaban los discursos del Führer por la radio. La destrucción no debilitaba la fe en el régimen, la reforzaba. Los bombardeos eran interpretados como pruebas de la maldad del enemigo y del deber de resistir hasta el sacrificio final. Cuando los soldados regresaban en licencia, eran recibidos como héroes. Se les ofrecía cerveza, bailes y descanso. En pueblos pequeños, la llegada de un soldado herido era motivo de orgullo comunitario. Nadie preguntaba qué había visto o hecho en el frente. La necesidad de mantener la ilusión de pureza nacional impedía cualquier reflexión crítica. Un soldado que dudaba era un peligro.
Un soldado que callaba era un patriota. Para millones de alemanes, la vida bajo el Tercer Reich fue una mezcla de privilegio, rutina, silencio y fe. Mientras el régimen les ofrecía estabilidad material y un sentido de importancia histórica, ellos ofrecían lealtad, obediencia y la renuncia voluntaria a la duda. La dictadura no se impuso solo con violencia, se sostuvo con la complicidad emocional de un pueblo que eligió no ver lo que sucedía más allá de su propia puerta. La guerra como deber patriótico. La madrugada del 1 de septiembre de 1939, cuando los primeros proyectiles alemanes cruzaron la frontera polaca, millones de ciudadanos del Reich no sintieron que comenzaba una guerra de conquista, sino el cumplimiento de un destino largamente anunciado. La radio informaba que unidades polacas habían atacado territorio alemán, que Alemania se veía obligada a defender su honor. Muchas familias se reunieron frente a sus receptores en silencio reverencial. Las palabras del Führer resonaban como un mandato sagrado. No se trataba de invadir, sino de restaurar la dignidad nacional. Para el pueblo alemán, la guerra no era un acto político, era un deber patriótico, una prueba histórica que confirmaría su derecho a existir en el mundo como potencia soberana. El entusiasmo inicial fue genuino. En ciudades y pueblos, las calles se llenaron de desfiles. Los jóvenes marchaban vestidos con uniformes impecables, sonriendo, con flores en los fusiles. Las mujeres los despedían con orgullo, no con dolor. Madres como Ilse Hoffmann, cuyo testimonio aparece en archivos de la época, decían: «Prefiero verlo partir como soldado alemán antes que verlo vivir sin honor». Esa frase, repetida en miles de hogares, revelaba el estado emocional del país. La guerra no era una tragedia, era una consagración. Los primeros partes de guerra que llegaban desde el frente reforzaron esa convicción. La rápida derrota de Polonia fue presentada como una liberación de alemanes étnicos oprimidos. La invasión de Francia, en 1940, lejos de percibirse como agresión, se interpretó como la rectificación de injusticias históricas. Los soldados alemanes cruzaban ríos y campos convencidos de que estaban reparando el mundo. Las cartas del frente, revisadas por la censura militar, mostraban esta percepción. Un cabo escribió: «No lucho por mí, lucho por todos los que vendrán después. Cada paso que damos es para asegurar el futuro de Alemania». El deber patriótico no surgía de la coerción, sino de un convencimiento moral inculcado desde la infancia. En las ciudades, el esfuerzo de guerra se vivía como una misión compartida. Las fábricas funcionaban día y noche. Los carteles proclamaban: «Cada tornillo es un disparo contra el enemigo». Las mujeres ingresaban a la industria con el mismo fervor que los soldados al frente. Las amas de casa entregaban ollas de cobre para fundirlas en munición. Los niños recolectaban metal y papel para el ejército. Todo acto cotidiano se revestía de significado patriótico. La vida civil dejó de ser civil. Se convirtió en extensión del frente. Los soldados, por su parte, vivían la guerra como una experiencia entre la camaradería y la trascendencia. En los primeros meses, las unidades avanzaban con celeridad, recibiendo cartas de admiración de sus pueblos natales. En sus mochilas, muchos llevaban el Mein Kampf como texto espiritual. Durante las noches en los campamentos, se hablaba de expandir el espacio vital del pueblo alemán, de asegurar tierras y recursos para las generaciones futuras. Los jóvenes no soñaban con regresar pronto para reanudar sus vidas. Soñaban con dejar su nombre grabado en la historia del Reich. La propaganda reforzaba esta visión. Los noticieros mostraban soldados cruzando ciudades europeas bajo los vítores de la población, ocultando toda resistencia. Los periódicos publicaban fotografías de soldados compartiendo pan con niños rubios en aldeas recién ocupadas, presentando la guerra como un acto civilizador. Incluso los bombardeos eran celebrados como golpes quirúrgicos contra enemigos del pueblo. Cada victoria era atribuida a la fe en el Führer y a la fortaleza espiritual de la comunidad del pueblo. A medida que las campañas se extendían hacia el este, la guerra adquirió un tono ideológico absoluto. La invasión de la Unión Soviética en 1941 fue presentada como una cruzada contra el bolchevismo. Los soldados recibían panfletos que explicaban que no estaban enfrentando a un ejército, sino a una horda inhumana decidida a destruir Europa. El soldado alemán se veía a sí mismo como barrera entre la civilización y la barbarie.
En diarios personales muchos escribían que no luchaban por sus propias vidas, sino por la supervivencia del continente. Mientras tanto, en el hogar la guerra seguía siendo narrada como un deber compartido. Las mujeres recibían cartas notificando la muerte de sus esposos, acompañadas de diplomas firmados por Hitler que decían: «Tu esposo dio su vida para que Alemania viva». Las madres colgaban esas notificaciones en el salón principal, no como señal de luto, sino como símbolo de honor. La muerte dejaba de ser una tragedia privada y se convertía en sacrificio público. Cuando llegaron los primeros reveses, el deber patriótico se transformó en fervor defensivo. Tras la derrota en Stalingrado en 1943, el Estado no informó al pueblo de una retirada, sino de un sacrificio heroico. Se hablaba de los soldados caídos como guardianes eternos del Este. En lugar de sembrar duda, el desastre reforzó la idea de que el enemigo era implacable y que la guerra era ahora una lucha por la existencia misma. En las fábricas, las mujeres repetían que cada bala producida podía vengar a un hijo o esposo perdido. En las escuelas, los niños eran instruidos en tácticas defensivas con palos y granadas de mano falsas. La guerra ya no era esperanza de gloria, sino escudo contra la aniquilación. La guerra penetró en la intimidad de los hogares. Las familias cenaban con mapas sobre la mesa, marcando posiciones de tropas. Cada boletín de radio era escuchado con tensión. No había escapatoria emocional, el frente estaba en cada sala de estar. Los civiles vivían el conflicto como si fueran soldados, convencidos de que el destino del Reich dependía de su sacrificio. Incluso cuando los bombardeos aliados destruyeron barrios enteros, muchos alemanes afirmaban que el dolor era la prueba de que estaban en lo correcto. Un anciano relató: «Prefiero ver arder mi casa a que arda Alemania entera en la vergüenza». En los últimos meses de la guerra, cuando el colapso era inminente, el deber patriótico alcanzó su forma más radical. Niños de 14 años fueron enviados al frente con lanzagranadas antitanque. Mujeres mayores de 60 cavaban trincheras. Funcionarios civiles establecían comités de defensa local. No se luchaba ya por el Führer, sino por evitar el caos. El Estado había convencido a muchos de que la derrota significaría el fin de Alemania como nación. Hasta el último día, cuando las tropas soviéticas entraban en Berlín, había ciudadanos que colgaban carteles pintados a mano que decían: «Resistir es vivir». La guerra, que había comenzado como promesa de grandeza, había terminado convertida en deber existencial. Para millones de alemanes no fue una campaña militar, sino una batalla espiritual librada en nombre de un pueblo que creía estar defendiendo no solo su territorio, sino su lugar en la historia y en el mundo. El conocimiento del Holocausto. Cuando los primeros judíos comenzaron a desaparecer de los vecindarios alemanes, no hubo anuncios oficiales ni despedidas públicas. Las persianas amanecían cerradas, los negocios clausurados, los muebles apilados en las calles. No se trataba de arrestos ruidosos, sino de ausencias silenciosas. La propaganda hablaba de reasentamientos en el este y de trabajo para el esfuerzo de guerra. Millones de alemanes escucharon esas palabras sin pedir detalles. Para muchos no era necesario saber más, el Estado actuaba y el pueblo confiaba. Lo desconocido no era un misterio que debía resolverse, sino un peso moral que debía mantenerse a distancia. Las deportaciones eran visibles. Los trenes partían de estaciones centrales cargados de hombres, mujeres y niños. Los vecinos veían a los judíos caminar hacia los vagones escoltados por la policía alemana o por las SS. En algunas ciudades se reunían multitudes en silencio. No había gritos ni protestas, tampoco celebraciones. Solo una aceptación tensa. El silencio no significaba ignorancia, significaba acuerdo pasivo. En cartas interceptadas por la censura, un civil escribió: «Los están enviando a trabajar donde pertenece esa gente, mejor no hablar de ello». La frase resume una actitud general: saber sin reconocer, aceptar sin participar, mirar sin ver. La idea de que los judíos no estaban siendo asesinados, sino reubicados, fue un elemento central de la narrativa oficial. Pero al mismo tiempo, los rumores circulaban. Soldados en licencia hablaban de fusilamientos masivos en Polonia, de fosas comunes cerca de Minsk, de trenes que regresaban vacíos. Algunos hablaban en voz baja, otros callaban abruptamente al notar miradas ajenas. En tabernas se comentaba que los judíos no volverán.
Sin embargo, la mayoría de los que escuchaban esos rumores no los discutían. No era prudente preguntar. El miedo a la Gestapo se mezclaba con la convicción ideológica de que el destino del pueblo alemán requería medidas extremas. En pueblos cercanos a campos de concentración, la verdad era imposible de ignorar. Los hornos trabajaban de noche y las columnas de humo surgían constantemente. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Los civiles veían columnas de prisioneros marchar hacia el campo y no los volvían a ver. Algunos granjeros contaron que encontraban cenizas en los campos vecinos después del viento. Los trenes cargados de ropa confiscada llegaban regularmente a almacenes estatales. La evidencia visual estaba presente, pero la mente del ciudadano alemán había sido entrenada para traducir lo evidente en narrativas justificadas. Esos prisioneros eran enemigos del Estado. Era una guerra por la supervivencia. El enemigo debía ser eliminado para que el pueblo viviera. El conocimiento del Holocausto no era binario. No se trataba de saber o no saber, sino de aceptar distintos niveles de comprensión moral. Había quienes sabían con claridad y apoyaban activamente, convencidos de que la eliminación del judío era necesaria. Había quienes sospechaban, percibían indicios, escuchaban rumores, y aunque una parte de su conciencia se inquietaba, elegían silenciarla para no ponerse en contra del destino del pueblo, y había incluso quienes no querían saber. La frase «si es por el bien de Alemania, no necesito detalles» aparece en múltiples diarios personales. Los medios reforzaban esta actitud. La propaganda representaba a los judíos como portadores de enfermedades, comparándolos con plagas o parásitos. Se afirmaba que, así como el campesino elimina las ratas para proteger el grano, el Estado debía eliminar a quienes amenazaban la vida del pueblo. Esta analogía biológica transformó el asesinato masivo en un acto higiénico. No era una atrocidad, era un tratamiento. Cuando escuchaban sobre acciones especiales en el este, muchos alemanes no pensaban en fusilamientos ni cámaras de gas, sino en medidas sanitarias. El lenguaje había deshumanizado al enemigo antes de eliminarlo físicamente. En los trenes, trabajadores ferroviarios veían vagones sellados cargados con familias enteras. Algunos escuchaban gritos desde el interior, sabían que el destino era fatal, pero no lo discutían. El deber patriótico era cumplir. En testimonios posteriores, muchos ferroviarios dijeron que no sentían que transportaban personas, sino carga estatal. El proceso de deshumanización no solo afectó la percepción, sino el lenguaje cotidiano. Los judíos no eran vistos como ciudadanos deportados, sino como una categoría administrativa que debía ser eliminada del tejido nacional. Algunos civiles fueron invitados a presenciar ejecuciones públicas en el este. Oficiales de las SS mostraban fosas comunes a delegaciones civiles para demostrar el poder del Reich. Estas escenas no generaban horror, sino obediencia. Algunos espectadores lloraban, no por las víctimas, sino por el peso moral de la misión alemana. La creencia de que el enemigo era una amenaza mortal justificaba cualquier acto. La lógica era clara: si ellos no desaparecían, Alemania desaparecería. Con el avance de la guerra, los rumores se convirtieron en conocimiento. Las noticias de las matanzas llegaron a los hogares a través de soldados en licencia. Algunos soldados relataban que habían disparado contra mujeres y niños. Otros hablaban de trenes que llegaban a campos donde los prisioneros eran desnudados y llevados a salas de ducha de donde nadie salía con vida. En muchas cartas, los soldados intentaban justificar sus acciones diciendo que cumplían órdenes superiores, que el enemigo no merecía piedad o que se trataba de una guerra distinta. Las familias recibían esas cartas y las guardaban en silencio. Nadie denunciaba, nadie cuestionaba. Hacia 1943, con la guerra volviéndose desfavorable para Alemania, comenzaron a circular historias de venganza aliada. Se decía que, si Alemania perdía, los judíos y los soviéticos destruirían a la nación alemana sin piedad. Este miedo reforzó la aceptación del exterminio como acto preventivo. Incluso aquellos que comenzaban a comprender la magnitud de lo que sucedía preferían que el régimen continuara la guerra antes que enfrentar represalias. El Holocausto, para muchos, se convirtió en la razón por la cual la guerra no podía terminar en rendición. En el interior del Reich, los bienes confiscados a los judíos se distribuían entre la población. Ropas, muebles, joyas, libros y obras de arte aparecían en tiendas estatales. Las familias compraban esos bienes a bajo costo.
No preguntaban de dónde venían. El régimen no ocultaba el origen, los bienes eran parte del esfuerzo del pueblo. Así, la población alemana fue beneficiaria directa del proceso de exterminio. El saqueo no era percibido como robo, sino como justicia histórica. Cuando los campos de concentración comenzaron a ser liberados por los aliados en 1944 y 1945, muchos civiles cercanos fueron obligados a caminar entre cadáveres. Algunos afirmaron que nunca habían sabido lo que ocurría. Otros bajaron la mirada. Los informes aliados mencionan granjeros que, al ver los cuerpos, murmuraban: «Si el Führer lo ordenó, debió tener sus razones». El impacto emocional del Frente Oriental. Cuando el ejército alemán cruzó la frontera hacia la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, millones de soldados estaban convencidos de que marchaban hacia una victoria inevitable. La propaganda había presentado la Operación Barbarroja como una cruzada para liberar Europa del bolchevismo. Muchos soldados creían que regresarían a casa antes del invierno. Sin embargo, el Frente Oriental no ofreció gloria, sino una realidad que destruiría para siempre la percepción heroica de la guerra. El vasto territorio, el clima extremo, la ferocidad del enemigo soviético y la brutalidad de las órdenes recibidas transformaron la experiencia militar en una lucha por la supervivencia física y psicológica. Las primeras semanas fueron de avance rápido, villages ardían, columnas enteras del Ejército Rojo eran rodeadas. Pero muy pronto, la guerra adoptó un carácter distinto. Los soldados alemanes comenzaron a encontrar pueblos incendiados por sus propios habitantes antes de retirarse, pozos envenenados, animales sacrificados para evitar que cayeran en manos alemanas. El enemigo se negaba a rendirse. La propaganda había representado al soviético como un ser primitivo y débil, pero en el Frente Oriental los soldados descubrieron un adversario dispuesto a luchar hasta la muerte. La idea de una campaña rápida se desmoronó ante una resistencia que no respondía a lógicas militares tradicionales, sino a un odio visceral alimentado por el deseo de sobrevivir a cualquier costo. El invierno de 1941 marcó la transformación emocional definitiva. Las temperaturas cayeron por debajo de los 30 grados bajo cero. Los motores de los tanques se congelaban, los fusiles no disparaban, los soldados perdían dedos por congelación mientras dormían en trincheras improvisadas. En cartas censuradas enviadas a sus familias, muchos escribían sobre compañeros que morían mientras dormían. Un soldado anotó: «El silencio del frente no es paz, es muerte a la espera». Las unidades comenzaron a sufrir un colapso interno. Ya no se hablaba de victoria, sino de resistencia. La naturaleza se convirtió en enemiga tanto como el ejército soviético. En los bosques, partisanos emboscaban a los convoyes alemanes. Se escuchaban disparos aislados durante la noche. Las carreteras se convertían en trampas. Los soldados comenzaron a sentirse rodeados incluso en territorios oficialmente ocupados. La sensación de control se desvaneció. La guerra dejó de ser una campaña de expansión para convertirse en una experiencia de miedo constante. El enemigo estaba en todas partes, incluso entre los civiles que sonreían durante el día y disparaban por la noche. El colapso emocional se intensificó por las órdenes recibidas. Los soldados no solo combatían al ejército soviético, sino que participaban en ejecuciones masivas de judíos y comisarios comunistas. Algunos lo hacían convencidos de su deber ideológico. Otros lo hacían por miedo a desobedecer. Pero todos cargaban con el peso de lo que presenciaban. En los diarios personales encontrados tras la guerra, muchos soldados describían escenas de fosas comunes, de camiones descargando mujeres y niños. Un capitán escribió: «No puedo dormir, ya no creo en nada, pero sigo obedeciendo». La guerra, que había comenzado como misión sagrada, se convirtió en un descenso a la deshumanización. Cada negativa soviética a rendirse reforzaba la dureza alemana. Las batallas se transformaron en masacres mutuas. Los soldados comenzaron a percibir la guerra como una lucha por la existencia. No se combatía para conquistar, sino para evitar ser destruido. Cuando el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva en el invierno de 1941, el mito de la invencibilidad alemana desapareció. Los soldados se replegaban hacia el oeste bajo el fuego enemigo, dejando atrás miles de cadáveres congelados. Los destacamentos enteros fueron aniquilados. Las bajas ya no eran cifras,
sino compañeros cuyos cuerpos quedaban abandonados en la nieve, cubiertos lentamente por el viento helado. La llegada de nuevas tropas desde Alemania mostró un contraste brutal. Los jóvenes reclutas, que llegaban optimistas, se encontraban con veteranos silenciosos, de miradas vacías. Ya no se hablaba del Führer durante las noches en los búnkers. No había canciones ni discursos, había silencio. Los soldados más antiguos evitaban hablar de los combates. La guerra quebraba las mentes antes que los cuerpos. Algunos comenzaron a escribir cartas que nunca enviaron, relatando la verdad que sabían prohibida. No se luchaba por la patria, sino por sobrevivir otro día. Con el paso del tiempo, la percepción del enemigo cambió. El soviético dejó de ser un ser inferior para convertirse en una fuerza implacable. En los combates cuerpo a cuerpo en Stalingrado, los alemanes luchaban habitación por habitación, a bayoneta limpia. El frente oriental se redujo a metros de territorio disputado donde cada pared rota era una tumba potencial. Las calles estaban cubiertas de cuerpos congelados, de edificios convertidos en esqueletos negros. La ciudad se transformó en símbolo del sufrimiento mutuo. Ninguno de los dos bandos retrocedía. Cada soldado alemán en Stalingrado entendió que ya no luchaba por victoria, sino por no morir abandonado en un sótano helado. El ejército alemán, acostumbrado a avances rápidos, tuvo que enfrentar una realidad desconocida, la derrota prolongada. Las unidades quedaban rodeadas, sin municiones ni alimentos. Los soldados se alimentaban de caballos muertos, de las suelas de sus botas. Algunos relatos describen a soldados que recogían nieve mezclada con sangre para derretirla y beberla. La guerra había dejado de tener propósito estratégico o ideológico. Se había convertido en una prueba personal de resistencia frente a la nada. Los soldados que lograban regresar a Alemania en licencia no reconocían su hogar. El calor de las estufas, la tranquilidad de las calles y las sonrisas de los niños les resultaban ajenos. En muchas familias, los veteranos permanecían en silencio durante las comidas, incapaces de contar lo que habían visto. Las madres evitaban preguntar. El frente oriental no era un relato glorioso, era un vacío espiritual que marcaba para siempre al que lo atravesaba. La guerra había dejado de ser un deber patriótico y se había convertido en una herida abierta en el alma alemana. A medida que el ejército rojo avanzaba hacia territorio alemán, el miedo se convirtió en desesperación. Los soldados sabían que el enemigo no mostraría piedad. Muchas unidades luchaban no por obediencia ideológica, sino por horror a las represalias. El frente oriental no solo destruyó cuerpos, destruyó la fe en la guerra misma. Había comenzado como una cruzada ideológica y terminó como una pesadilla colectiva en la que cada día de vida era una victoria personal contra el abismo. La fe ciega frente al colapso. A comienzos de 1944, mientras los ejércitos aliados avanzaban inexorablemente desde el oeste y el ejército rojo arremetía desde el este, la población alemana comenzó a enfrentar una contradicción emocional profunda. Las ciudades ardían bajo los bombardeos, los trenes llenos de heridos llegaban sin cesar, los campos de batalla devoraban divisiones enteras. Sin embargo, en lugar de rendirse a la evidencia del colapso, muchos alemanes se aferraron con más fuerza a la creencia de que el Führer tenía un plan secreto, que una arma milagrosa cambiaría el rumbo de la guerra. Esta esperanza no surgía de la razón, sino de una necesidad interior de no aceptar que todos los sacrificios como los muertos, las ruinas y la sangre derramada habían sido en vano. En los discursos transmitidos por radio, Adolf Hitler aseguraba que Alemania se encontraba al borde de un cambio decisivo. Hablaba de nuevas tecnologías, de cohetes capaces de destruir Londres en minutos, de aviones a reacción invencibles. Cada palabra era cuidadosamente diseñada para mantener vivo el fanatismo. Joseph Goebbels reforzaba esta narrativa con su llamado a la guerra total, proclamando que solo el pueblo dispuesto a sacrificarse sin reservas merecía sobrevivir en la historia. Las emisiones de radio concluían con la frase «La victoria será nuestra», incluso cuando ya no había ejércitos suficientes para defender las fronteras. En las fábricas, los trabajadores escuchaban estos mensajes mientras los bombardeos hacían temblar las paredes. Algunos relatos mencionan obreros que levantaban la cabeza con determinación cuando se mencionaban las armas U-2, como si la ciencia alemana fuera la manifestación tangible del destino nacional. En las calles se observaban panfletos que decían:
Si resistimos un poco más, el mundo verá la fuerza del genio alemán. La propaganda no negaba los bombardeos ni las derrotas, pero los presentaba como parte del proceso antes del resurgimiento final. Era el último acto de fe de un pueblo que ya no luchaba por conquistar, sino por no caer en la oscuridad. Muchos civiles temían lo que vendría si Alemania se rendía. Los rumores sobre las represalias soviéticas alimentaban un terror colectivo. En pueblos cercanos al frente oriental circulaban historias de aldeas arrasadas y mujeres violadas. Estas noticias no debilitaban la fe en la victoria, la intensificaban. Para millones de alemanes, rendirse no era una opción, no por lealtad ideológica, sino por miedo al exterminio. La guerra ya no se libraba por Hitler ni por el Reich, sino por la supervivencia personal. La propaganda supo explotar ese miedo, asegurando que solo la victoria o la muerte podía garantizar la preservación del pueblo. En los últimos meses de la guerra se formó el Volkssturm, una milicia compuesta por niños de 14 años y ancianos de 60. Se les entregaron rifles anticuados, bazucas defectuosas y promesas de gloria. Algunos de esos niños, como Hans Krebs de Berlín, marchaban convencidos de que serían testigos del milagro final. Los instructores les decían que el Führer poseía un arma secreta capaz de borrar a los ejércitos aliados en cuestión de días. La fe en el Führer no se debilitó con la derrota. En algunos sectores se transformó en un fervor apocalíptico. La idea de que el sacrificio final sellaría la grandeza alemana penetró en los discursos públicos y en los hogares. Mientras tanto, en los refugios antiaéreos, familias enteras rezaban por la intervención divina. Algunos creían que Hitler era un instrumento de Dios, otros lo veían como un hombre destinado a sufrir para salvar a su pueblo. Incluso cuando los discursos se volvieron inconsistentes y la voz del Führer sonaba temblorosa en las radios, la creencia persistía. En un diario escrito durante los últimos días de Berlín, una mujer anotó: «Si caemos, al menos caeremos luchando. El Führer no nos abandonará. Alemania renacerá de nuestras ruinas». Esta frase reflejaba una mentalidad extendida. Aceptar la derrota equivalía a traicionar el sentido de la historia alemana. Las SS mantuvieron el fanatismo con brutalidad. Los oficiales ejecutaban a cualquier soldado que hablara de rendición. En los pueblos, la Gestapo colgaba carteles con los nombres de los traidores derrotistas. Familias enteras podían ser fusiladas por escuchar emisoras extranjeras o expresar dudas sobre la victoria. La fe ya no era voluntaria, era obligatoria. Sin embargo, muchos seguían creyendo sinceramente. El fanatismo se mezclaba con el terror, generando una devoción desesperada. Creer se convirtió en la única forma de soportar lo intolerable. Hitler, recluido en su búnker, continuaba emitiendo órdenes de unidades que ya no existían. Los mapas de la situación militar se convertían en símbolos de una realidad paralela. Generales le informaban que no quedaban divisiones disponibles, que no había combustible ni tropas. Hitler respondía que la victoria dependía de la fe, no de los recursos. En el interior del Reich, las radios repetían que el enemigo será expulsado a las puertas de Berlín. Mientras las bombas caían sobre la capital, la voz del Führer seguía hablando de un contraataque final. Para muchos alemanes, la caída inevitable no produjo claridad, sino más oscuridad. La idea del colapso total se convirtió en una prueba espiritual. Algunos civiles escribían que si el Reich debía perecer, entonces el mundo no merecía existir. Esta mentalidad llevó a que muchos destruyeran sus propios hogares antes de permitir que cayeran en manos del enemigo. El incendio de ciudades enteras no fue visto como derrota, sino como acto de purificación. La fe en la victoria se transformó en fe en el sacrificio. En los últimos días de la guerra, con el enemigo ya avanzando por las calles de Berlín, aún había ciudadanos que izaban banderas del Reich sobre ruinas humeantes. No lo hacían para intimidar al enemigo, sino para afirmar su identidad frente al caos. En algunos barrios se escuchaban voces gritando «El Führer vive», aunque ya se había confirmado su muerte. La fe no había desaparecido, se había convertido en delirio. El pueblo alemán no se rindió intelectualmente. Se rindió físicamente cuando ya no quedaban armas, ni casas, ni ciudades, ni caminos. La fe no fue derrotada por la evidencia, sino por la imposibilidad de seguir respirando bajo los escombros.
La desnazificación y el sentimiento de culpa colectiva. En mayo de 1945, cuando los disparos finalmente cesaron, Alemania dejó de existir como nación y se convirtió en una ruina moral y material. Las ciudades eran esqueletos de piedra, los caminos estaban cubiertos de refugiados, los soldados derrotados caminaban sin rumbo. En los rostros de la población no había rabia ni alivio, solo una confusión profunda. Durante años habían creído en la victoria, en el Führer, en el destino histórico del pueblo alemán. De pronto todo se derrumbó. El silencio posterior fue tan abrumador que muchos no comprendían si la guerra había terminado o si simplemente el mundo se había detenido. Cuando las tropas aliadas comenzaron a liberar los campos de concentración, los civiles alemanes fueron obligados a ver lo que su gobierno había ocultado, o lo que ellos habían decidido no mirar. En ciudades cercanas a Dachau, Buchenwald o Bergen-Belsen, los oficiales estadounidenses y británicos reunían a los vecinos y los hacían caminar entre los cuerpos apilados. Algunos se tapaban la cara, otros lloraban. Una mujer de Weimar gritó: «No sabíamos nada de esto», mientras los soldados la obligaban a seguir caminando. Las fotografías de aquellos recorridos muestran rostros atónitos, pero también miradas vacías. El horror no se procesaba como culpa, sino como incredulidad. El mito del pueblo inocente comenzaba a construirse en ese mismo instante. Los juicios de Nuremberg se iniciaron pocos meses después. Por primera vez, los líderes de un Estado eran juzgados no por traición o derrota, sino por crímenes contra la humanidad. En las calles alemanas, los juicios se observaban con una mezcla de distancia y fatiga. Muchos consideraban que se trataba de una justicia de los vencedores. Otros, incapaces de aceptar la magnitud del crimen, preferían ver a los acusados como víctimas del destino. En las cartas y diarios de la época se repite una misma idea: nosotros también sufrimos. Esa frase se convirtió en una muralla emocional que impedía reconocer la responsabilidad colectiva. Alemania entera había sido bombardeada, millones de civiles habían muerto, ciudades enteras habían desaparecido. El sufrimiento propio sirvió como refugio contra la culpa. La desnazificación comenzó de inmediato. Cada ciudadano debía completar un formulario donde se le preguntaba si había pertenecido al partido, a la SS o a cualquiera de sus organizaciones. Los interrogatorios se multiplicaron. Quienes habían ocupado cargos públicos fueron destituidos. Miles de maestros, policías y funcionarios fueron apartados de sus puestos. Las fábricas cambiaron de manos, los libros fueron censurados, los símbolos prohibidos. Sin embargo, el proceso fue desigual. En las zonas occidentales, los estadounidenses y británicos pronto descubrieron que la reconstrucción del país requería a los mismos técnicos, ingenieros y administradores que habían servido al régimen. En pocos años, muchos antiguos miembros del partido volvieron discretamente a ocupar cargos en la administración y la industria. El nazismo desapareció de los uniformes, pero no de las biografías. La culpa colectiva se convirtió en un tema tabú. En los cafés nadie hablaba del pasado. Las conversaciones giraban en torno a la comida, la escasez, la reconstrucción. Los niños preguntaban por sus padres desaparecidos y recibían respuestas evasivas. Las ruinas eran demasiado visibles para hablar de ellas. En las iglesias, los sermones pedían perdón, pero sin señalar culpables. En los hogares, la guerra se recordaba solo como sufrimiento compartido. Las madres hablaban de los bombardeos, de los hijos muertos, del hambre. Los campos de concentración rara vez se mencionaban. La frase «nadie sabía nada» se convirtió en el mantra nacional. En la zona soviética, la desnazificación adoptó una forma más brutal. Las purgas fueron sistemáticas y las humillaciones públicas comunes. Miles de alemanes fueron enviados a campos de trabajo. La propaganda soviética no buscaba la reflexión, sino el castigo. En el este la culpa no se interiorizó, se impuso por la fuerza. En el oeste, en cambio, la ocupación aliada apostó por la reeducación. Películas documentales mostraban los crímenes nazis en los cines. Los escolares debían leer testimonios de víctimas. Los periódicos hablaban del error moral del pueblo alemán. Pero el impacto fue limitado. La mayoría veía esas imágenes con horror, pero sin conexión personal. Los crímenes pertenecían a otros, a ellos, a los líderes que habían manipulado a un pueblo inocente. La reconstrucción económica borró lentamente la memoria.
Con el Plan Marshall y la creación de la República Federal Alemana, la prioridad dejó de ser el pasado y pasó a ser el futuro. Los alemanes querían volver a vivir, comer, trabajar y, en lo posible, olvidar. En los años 50, los juicios se redujeron, los culpables fueron liberados por buena conducta y el país se sumergió en una reconstrucción moral basada en el silencio. La memoria colectiva se reescribió en torno a la idea del sufrimiento mutuo, Alemania víctima de la guerra tanto como cualquier otra nación. En ese contexto de negación surgieron las primeras voces disidentes. Intelectuales como Karl Jaspers y Theodor Adorno comenzaron a hablar de la culpa moral del pueblo alemán, no como responsabilidad penal, sino como deuda espiritual. Jaspers afirmaba que incluso quien no había participado directamente en los crímenes era culpable por haber aceptado vivir bajo un régimen que los cometía. Sus palabras encontraron resistencia. La mayoría no estaba dispuesta a aceptar esa carga. La generación que había sobrevivido al régimen veía el pasado como una pesadilla ajena, algo impuesto por los vencedores. Sin embargo, los jóvenes nacidos después de la guerra comenzaron a preguntar. En los años 60, cuando Alemania ya había recuperado su estabilidad económica, surgió un nuevo conflicto generacional. Los hijos interrogaron a sus padres sobre lo que habían hecho entre 1933 y 1945. Muchos descubrieron que sus maestros, sus médicos o sus alcaldes habían sido nazis. Las fotografías familiares escondían uniformes, insignias, juramentos. En ese momento, el país comenzó a mirarse al espejo. La culpa dejó de ser abstracta y se convirtió en historia personal. La desnazificación nunca fue total, pero transformó lentamente la conciencia alemana. La generación que había marchado bajo las banderas del Reich terminó sus días en silencio, entre la nostalgia y la vergüenza. Sus hijos crecieron entre ruinas reconstruidas y verdades fragmentadas. En los años posteriores, Alemania se convirtió en símbolo de una paradoja histórica. Un pueblo que alcanzó el mayor grado de obediencia y después el más profundo examen moral de su propia identidad. Cuando las últimas ruinas fueron retiradas y los nuevos edificios comenzaron a cubrir las cicatrices del país, el pasado no desapareció. Permaneció bajo el suelo, invisible, esperando ser recordado.